A través de Jesús, a través del ministerio de Jesucristo, todo creyente tiene acceso directo a Dios. Una de las cosas inmensas que ganó Jesús para nosotros es abrirnos la puerta. Él es la puerta y a través de él podemos entrar y tener acceso directo al trono de Dios. Podemos, lo dice el Evangelio constantemente, él es el camino, nadie llega al Padre sino hacia él. Y luego Pablo dice, podemos acercarnos entonces confiadamente al trono de la gracia, por lo que Jesús ha ganado por nosotros, porque nos reconcilió con Dios, nos hizo parte de la familia de Dios, adoptándonos como sus hijos, y entonces podemos tener acceso directo a nuestro Padre. Sin embargo, además de esas oraciones personales que nosotros podemos levantar delante de Dios, también están las oraciones de los demás que pueden orar por nosotros, interceder por nosotros, así como nosotros podemos orar por los demás e interceder por ellos. La palabra nos habla de esa oración de intercesión. La palabra nos hace énfasis en la importancia de orar unos por otros, de orar continuamente en intercesión unos por otros. Sin embargo, la palabra también nos dice que no solamente los cristianos son los que interceden a favor de los creyentes, sino que, por ejemplo, el Espíritu Santo también intercede por nosotros. La palabra dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad y dice que nosotros no sabemos pedir como conviene, entonces el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero no solamente está el Espíritu Santo, sino que hay alguien más que intercede por los creyentes. Ese alguien más es Jesús. La palabra nos dice que el ministerio de Jesús en el cielo es interceder por los creyentes. Jesús, sentado a la diestra de Dios, intercede continuamente por la iglesia, por los creyentes. Y esa mediación de él, esa intercesión de él es fundamental. Es tan importante como la expiación. La expiación es que murió por nosotros. Así como fue importante la expiación porque nos da vida, esa obra intercesora de Jesús sustenta esa vida. Es decir, así como la expiación nos da justificación delante de Dios, la obra intercesora de Jesús nos da santificación. Nos permite sustentar esa vida que Él ganó por nosotros. Precisamente introduzco el tema de esta manera porque lo que vamos a conversar hoy tiene que ver con una oración de intercesión de Jesús por sus discípulos. Es una oración muy específica que Él hace en un momento muy particular, en un momento muy específico que están viviendo sus discípulos. Y aparte de eso, en un momento en el que sabe que a sus discípulos les vienen cosas importantes, porque los discípulos eran los encargados o serían los encargados de continuar esa obra que Jesús había comenzado en su ministerio terrenal. Dispersar el evangelio estaba a cargo de sus discípulos. Y entonces, pues, él viene e intercede por esos discípulos que sabe que en este momento están tristes, por esos discípulos a los que él acaba de anunciarles que los dejaría y entonces están conmocionados, por esos discípulos que no han entendido claramente qué es ese tema de la muerte. Por esos discípulos es que Jesús viene y ora. Podríamos decir que, pues, que no necesitarían esa intercesión, pero resulta que la palabra nos habla de los discípulos en unos términos que nos permiten tener muy claro que esta intercesión era fundamental. Si uno echa un vistazo rápido al comportamiento de esos 11 discípulos, va a entender la necesidad de que Jesús interceda por ellos. Pedro, por ejemplo, era un tipo franco, pero ya esa franqueza le había valido en varias ocasiones las reprensiones por parte de Jesús. Jesús lo había regañado en algunas ocasiones porque esa franqueza lo llevaba a cometer errores.
Recuerden, por ejemplo, aquella ocasión en que con ímpetu le promete a Jesús que si fuera necesario, él moriría por su causa. Si es necesario, yo iría incluso a la muerte por ti. Y apenas dijo eso, tan atrevido, escuchó una respuesta escalofriante. Jesús le dice, ¿tú pondrás tu vida por mí? De cierto te digo que antes de que el gallo haya cantado, me habrás negado 3 veces. Ese es Pedro, el vocero de los discípulos, un hombre muy franco, pero también un hombre con un arrojo tal que lo hacía cometer errores. Y es muy probable que Pedro en este momento estuviese consternado porque le habían anunciado que traicionaría a su maestro. Eso, por ejemplo, todavía no ha pasado. Pedro está a puertas de hacerlo, pero es muy probable que solo el anuncio de que lo haría lo haya dejado preocupado. Esa predicción, ese anuncio de Jesús es muy probable que lo haya dejado acongojado. Los otros discípulos también muy seguramente estaban consternados porque estaban pensando en la ausencia de Jesús. Ellos recuerden que habían dependido de Jesús. Ellos recuerden que llevan 3 años prácticamente viviendo con Jesús, dependiendo económicamente porque todo lo compartían. Tenían al maestro que les enseñaba, que cuando ellos sentían temor, por ejemplo, en la barca, ahí estaba el maestro que les daba seguridad. Recuerden ese episodio en que están en la barca y hay una tormenta y ellos están asustados. ¿Por qué? Porque Jesús está dormido. Recuerden el otro episodio en donde están también en la barca cruzando el lago y se sobrevienen una tormenta y están asustados porque precisamente en esa tormenta Jesús no estaba con ellos. Fue la ocasión en que Jesús llegó caminando sobre el agua. Es muy probable que ellos hayan desarrollado una dependencia de Jesús y entonces es muy probable que todos estén consternados porque venía su ausencia. Él les había acabado de anunciar la ausencia. Eran conscientes de su propia debilidad. Eran conscientes de su falta de preparación y eso inevitablemente los preocupaba. Ninguno de esos discípulos parecía muy inteligente o muy ingenioso. Cuando más adelante se nos presenta, la palabra nos presenta a Pablo, el escritor de Hechos, que es Lucas, de inmediato nos habla de las credenciales académicas de Pablo, de inmediato nos dice que era un estudioso de la ley, que había sido educado a los pies de Gamaliel, que era uno de los maestros más insignes de la época. Pero eso era Pablo. De estos 11, la palabra no nos dice nada de ellos, entonces es muy probable que no fueran personas que tuvieran, que hayan sido educados en las escuelas rabínicas. Son personas o eran personas que no tenían muchos recursos materiales, habían dejado todo por seguir a Jesús. Muchos eran pescadores comunes y corrientes. Seguro, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan eran pescadores. Y muy posiblemente Tomás, Felipe, Natanael, que es Bartolomé, también lo eran. Entonces es muy probable que estemos hablando de un grupo de 11, de los cuales al menos 7 eran pescadores y otros venían de trasfondos que no eran prestigiosos. Mateo, por ejemplo, había sido recaudador de impuestos y por ser recaudador de impuestos era repudiado, despreciado por el pueblo judío, porque los recaudadores de impuestos son los que les cobran impuestos a los judíos para entregárselo a Roma. Entonces era despreciado porque era considerado un traidor de su propio pueblo. Mateo era el recolector de impuestos, el publicano. Simón, recuerden que cuando en el listado de los discípulos nos hablan de Simón, siempre nos indican Simón el celote. Celote celote es que hacía parte de esa secta de los celotes. Los celotes eran un grupo político revolucionario, un grupo político que estaba totalmente insatisfecho por la opresión romana y entonces eran una especie de guerrilla. Los celotes
mantenían un cuchillo pequeñito aquí debajo del cinto que le llamaban la sica, y en algunos callejones oscuros con esa sica mataban a algunos militares romanos. De esa sica es que viene la palabra sicario. Eran revolucionarios políticos. Dentro del grupo de los discípulos de Jesús había uno que era de allí, Simón el Celote. Entonces, así como Mateo el publicano era despreciado por los judíos, Simón era despreciado por los romanos. Y ahí ya tenemos 9. De tal manera, pues, que finalmente estamos hablando de un grupo que no tiene trasfondos muy prestigiosos, que algunos eran impetuosos, como Pedro, que otros eran escépticos, como Tomás, que seguramente carecían de percepción espiritual, como Felipe. Recuerden, hace poco lo estudiamos, cuando Jesús le dice a Felipe, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Felipe viene delante de Jesús y les dice, muéstranos al Padre. Y Jesús, como aterrado por esa falta de percepción espiritual de Felipe, le dice, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no me conoces. Pero muy seguramente, aunque el regaño cayó en cabeza de Felipe, la falta de percepción espiritual era compartida. Y es muy probable que así como Tadeo no entendió que la primera venida de Cristo era para misericordia y perdón de los pecados, así tampoco el resto entendía la función de la primera venida de Jesús. Así como los hijos de Zebedeo querían tener una posición preeminente en el reino. Recuerden a la mamá de los hijos de Zebedeo intercediendo por ellos ante Jesús, diciéndole, Jesús, cuando venga tu reino, que mis hijos se hagan uno a tu diestra y el otro a tu izquierda. Ese deseo de sobresalir, ese deseo de tener preeminencia, no solamente era de los hijos de Zebedeo, muy seguramente los demás. Cuando hablamos de los hijos de Zebedeo, estoy hablando de Santiago y de Juan, pues dos que eran parte de los 12 discípulos. Los demás muy seguramente también tenían ganas de tener una posición relevante, de ser admirados, y así como Pedro, muy seguramente todos también se volvieron cobardes cuando lo arrestaron. Todos también, muy probablemente, si les hubieran hecho la pregunta directa, lo hubiesen negado. Eh, la resolución espiritual de todos muy seguramente no era la adecuada, al punto de que en Getsemaní, cuando deberían estar orando, Jesús los encontró durmiendo. De manera pues que desde la perspectiva humana, este era un grupo que era de todo menos extraordinario, menos impresionante. Y aún así, este grupo, que no tenía nada de eso, recibió la responsabilidad de llevar el Evangelio por todo el mundo y de pastorear la iglesia. Este grupo que no tenía nada de impresionante, fueron llamados a continuar la obra de Jesús después de que él se fuera. Si ustedes ven, nos sorprende entonces que Jesús, antes de que empezara toda su pasión, esté orando, intercediendo por ellos, y no nos sorprende entonces que gran parte de esta oración sea precisamente concentrada en estos 11 hombres. Jesús viene y los entrega al Padre. Y la confianza de Jesús no estaba en la resolución de esos hombres, sino en el poder y el amor del Padre. Jesús conocía muy bien las debilidades de estos hombres, pero también sabía que el Padre podía hacer cosas extraordinarias a través de ellos. Ese es el trasfondo de este texto. Hombres que tienen debilidades, pero que tienen una gran comisión, y entonces Jesús viene y ora por ellos, con una característica que la hemos mencionado desde la primera vez que comenzamos a hablar del capítulo 17. Esta oración Jesús la hace en voz alta. Sus discípulos logran escucharla y por eso quedó registrado. Y entonces
pues hay un asunto llamativo en esta oración y es que Jesús no intenta cambiar la voluntad de Dios. Jesús no viene queriendo que Dios cambie su voluntad, sino que Jesús viene a pedir el cumplimiento de esa voluntad. Y que los discípulos hayan podido escuchar eso en voz alta, muy seguramente les llenaría de fortaleza y ánimo. Esa es la oración que conversaremos pues en la noche de hoy. Está contenida en el capítulo 17 de Juan, de los versículos 11 al 19. Leo en favor de todos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Esa es una gran petición que hace Jesús por sus 11 discípulos. Una intercesión, una oración de intercesión que hace Jesús por ellos. Y esa intercesión tiene una razón. Y esa razón nos la da la primera parte de ese versículo 11 con el que comenzamos hoy. Si dividiéramos ese versículo en dos, esa primera mitad nos da la justificación o la razón de esta oración. Yo ya no estoy en el mundo. Jesús ha estado 3 años con ellos, los ha guiado, les ha enseñado, los ha protegido, les ha dado advertencias, pero ya muy pronto viene el momento en el que Jesús va a ir a la muerte y luego resucitará y luego vendrá la ascensión. Y él, aunque esté con ellos, como lo ha prometido en los capítulos anteriores, estará con ellos a través del Espíritu Santo, pues ya no estaría físicamente como lo había estado durante 3 años. Por eso es que comienza Jesús diciendo, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, yo voy a ti. Jesús entonces está ante una situación clara y es, he estado durante tanto tiempo con ellos y ahora yo voy al Padre. Yo ya voy a estar en la gloria. Yo voy a estar a la diestra del Padre, pero ellos se quedarán acá en el mundo. Yo ya no estaré en el mundo, mas estos están en el mundo. En poco tiempo Jesús ya no estaría en el mundo para protegerlos, pero ellos seguirían en el mundo. Aunque ellos querrían irse con él, era crucial que se quedaran, porque era crucial que la presencia de ellos en el mundo llevara el evangelio hasta los confines de la tierra. Y el mundo donde ellos se quedarían era hostil. El mundo donde ellos se quedarían, como él lo dice más adelante, los aborrecería. Y entonces Jesús piensa en ello. Jesús piensa en lo que viene para sus discípulos. Cuando él se vaya, se quedarían en un mundo hostil que los aborrecería y él ya no estaría ahí para protegerlos. Entonces, Jesús sabe que ellos necesitarían la protección del Padre. Jesús sabe que ellos necesitarían que el Padre los rodeara y los protegiera de ese mundo en el que estaban. Ese mundo, ya lo hemos hablado desde hace algunos capítulos, ese mundo es ese sistema que se opone a Dios. Por eso Jesús constantemente
hace creo que fue hace 8 días o hace 15 días, terminamos el grupo con una pregunta de Diana asociada a este tema. Eh, Jesús nos viene hablando desde hace varios capítulos acerca de ese antagonismo entre el mundo y él, y entre los que son del mundo y los que son de Dios. Recuerden por allá en el capítulo 15, versículo 18, cuando Jesús dice: si el mundo los aborrece, recuerden que a mí me aborreció antes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría, pero no son del mundo porque yo los elegí, por eso el mundo los aborrece, porque ustedes no son del mundo. El mundo entonces es ese sistema que se opone a Dios, es ese sistema de oscuridad y confusión espiritual, y entonces los discípulos se quedarían allí, en ese mundo, y los discípulos entonces necesitarían poder y gracia de parte de Dios que los santificara y que los protegiera en medio de ese mundo. Esa es la razón por la cual, si leemos todo el texto, nos vamos a dar cuenta que en los versículos que estamos abordando hoy, fundamentalmente Jesús hace dos peticiones. La primera petición es por protección. Necesitan protección. Estos que se quedan aquí necesitan que tú los protejas. Y desde ese versículo 11 hasta el versículo 16 se van a dar cuenta que Jesús está clamando por protección para sus discípulos. Y luego, en los últimos 3 versículos, a partir del 17 hasta el 19, Jesús pide por santificación, por la pureza santificadora que viene de él y que puede llegar a sus discípulos. Finalmente, entonces, esa es la oración de Jesús. Jesús nos dice claramente, o este texto nos dice claramente cuál es la razón de la petición. Jesús está a punto de irse y sabe cómo es de hostil el mundo, pues al punto de que fueron hostiles con él y murió en manos de esa hostilidad. Y sabiendo que sus discípulos se quedan, pues clama al Padre para que, para que el Padre los proteja y los santifique. Esas son las dos peticiones específicas de Jesús. Comencemos entonces a estudiar la primera de ellas, que está desde la segunda parte del versículo 11 hasta el versículo 16. Le dice Jesús al Padre: Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliese la escritura. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Esta oración por protección de Jesús en esa intercesión por sus discípulos comienza de una manera muy singular. Y digo singular porque literalmente Jesús comienza esta petición dirigiéndose al Padre con un título que solo se encuentra aquí. Jesús comienza diciéndole Padre Santo. Ese título, Padre Santo, si ustedes revisan el resto de la palabra, nunca más lo encuentran. Es un título para Dios que solo se encuentra en esta oración, Padre Santo. Jesús hace énfasis en la santidad de Dios, y ese énfasis determina precisamente el escenario del resto de esta sección. Jesús lo primero que hace es enfocarse en la santidad, enfocarse en la necesaria santidad de los discípulos en medio de un mundo que es hostil, en medio de un mundo que no invita a la santidad. Vean que el título con el que comienza Jesús ya es enfocándonos. Jesús tenía en mente
la necesidad de la santidad y entonces sabe que la fuente de esa santidad es Dios y la manera como comienza la oración es resaltando ese atributo divino, Padre Santo. Esa relación de los discípulos con el Padre era una relación de santificación, el Padre los santificaría. Y entonces por ahí comienza Jesús. Los hombres por los que está intercediendo no eran santos, pero por medio de Jesús habían sido llevados a una relación de purificación con el Dios Santo. No son santos, pero podían venir delante del Padre, podían ser presentados delante del Padre. ¿Por quién? Por Jesús, que abrió esa puerta para que los que no son santos, sino que son pecadores, sus pecados no les fueran tenidos en cuenta por su ministerio y su sacrificio en la cruz del Calvario, y por lo tanto pudieran presentarse delante del Dios Santo en una relación de purificación. Vean que en este sentido, este es algo que posiblemente a veces nos pase desapercibido, pero solo esto ya cambia la relación que a veces nos han vendido al respecto de Dios, porque a veces la santidad es planteada como un requisito para poder venir delante de Dios. Y realmente la palabra dice, sin santidad nadie verá a Dios, pero la obra de Jesús fue precisamente que nosotros pudiéramos venir delante del Padre, no por nuestros propios méritos, no por nuestra propia justicia, sino por la justicia de Él. Y eso cambia la relación de los elementos, porque ya esa santidad no es una restricción, no es como cuando uno está en la universidad y va a haber una materia y le piden un prerequisito y si usted no cumple con esto, pues no puede pasar de ahí. Eso a veces así entendemos el asunto, pero después de Jesús y después de lo que Jesús hizo con nosotros, se invierte el sentido de la situación y ahora la santidad no es ese requisito para venir delante de Dios, sino que nosotros, que no somos santos, podemos ser llevados al Padre a través de Jesús en una relación de purificación con el Dios Santo. Es decir, la relación que tenemos con Dios es de santificación. Él nos santifica. No necesitamos ser santos para venir delante de Él, sino que en la medida en que vengamos delante de Él, en la medida en que realmente dejemos que Él obre en nosotros, la relación va a ser de santificación. Y precisamente Pablo es enfático cuando dice el ministerio del Espíritu Santo en nosotros es forjar en nosotros el carácter de Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que paulatinamente va puliendo cosas, va forjando cosas, de tal manera que poco a poco vayamos avanzando en ese camino de santificación. A eso es a lo que primeramente llama la atención Jesús. Ahí es donde pone inicialmente el ojo Jesús. El que es santo es el Padre, Padre Santo. Y ahora va a presentar delante del Padre Santo hombres que necesitan de esa relación de purificación, hombres pecadores que necesitan de esa relación de santificación, de purificación con el que es santo, que es Dios. Hace una primera petición. La primera petición es guárdalos. Y es una petición que reitera luego. Si nosotros vamos después al versículo 15, vuelve a decir, guárdalos, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esa es la primera petición de Jesús, guárdalos. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, guárdalos. Jesús le pidió al Padre guardar a los discípulos de acuerdo a su carácter santo. Ese guardar significa todo. Ese guardar significa guardarlos de alejarse de Él. Significa guardarlos de las malas doctrinas.
significa guardarlos de que la tristeza, la tribulación, el sufrimiento, las penas los venzan. Significa guardarlos en todo momento, guardarlos en la vida y guardarlos en la muerte. Significa ser el guardián. Si ustedes ven, uno de las formas como en los salmos se dirigen a Dios es como el Dios guardián. Levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? Mi auxilio, el auxilio me viene de ti que hiciste el cielo y la tierra. Dios es mi guardián y mi guardián no duerme ni reposa el guardián de Israel. Ese guardián, el que pone un cerco protector, el que guarda, vean que la palabra es muy interesante, como cuando uno tiene algo muy valioso y entonces lo guarda bien, o como en la palabra nos dicen, guárdalos, como a la niña de tus ojos. La niña de tus ojos son las pupilas. Y cuando en la palabra nos hacen esa analogía, es porque en el sistema humano, en el sistema de nuestro cuerpo, hay algunas reacciones que son automáticas, que ustedes ni siquiera las concientizan, sino que son automáticas. Una de ellas es guardar la pupila. Entonces, por ejemplo, cuando estamos ante algo no sé, que lanza una luz fuerte, lo primero que uno hace es cerrar los ojos. La mayoría de personas que sufren quemaduras en su cara, muchas, obviamente no, pero muchas sí logran salvar los ojos. ¿Por qué? Porque hay una reacción automática de cerrar los ojos. Hay muchas personas que, por ejemplo, cocinando, sufren quemadura porque algo salpicó. Y antes de que ellos puedan quitarse, antes incluso de poder ser conscientes, el solo sonido hace que cierren los ojos y entonces se protegen las pupilas. La palabra hace alusión a esa reacción automática del cuerpo de guardar ciertas partes cuando clama delante de Dios y le dice, guárdame como a la niña de tus ojos. Guárdame como se guardan las pupilas, que lo primero casi que automático que uno hace es intentar protegerlas. Ese guardar significa eso, significa rodear, significa incluso sin que nos demos cuenta estar protegidos por Él, estar guardados por Él. Yo les conté una vez que una reflexión que me interesó mucho fue precisamente la relacionada con el guardar de Dios, porque cuando alguien tiene que guardar o salvaguardar algo, es porque a eso que está guardando no le va a pasar nada. Si lo hace bien es porque no pasó nada. Pero resulta que cuando no pasa nada, uno no se da cuenta. Y entonces en una explicación, en algún momento, en una reflexión, precisamente estaban haciendo énfasis en que parte de las acciones, incluso humanas, que menos se notan son ese asunto de guardar. ¿Cuántas veces, por ejemplo, hemos estado en un escenario deportivo y alguien nos ha guardado de que pase algo? Alguien iba a cometer un atentado o decomisaron unos explosivos o decomisaron unas armas a la entrada y alguien por allá está haciendo bien su trabajo. Y si esa persona hace bien su trabajo, no pasa nada. Y entonces usted está por aquí como espectador y no pasó nada y usted ni cuenta se dio de que estuvo cerca de que algo pasara. Pero no se dio cuenta porque alguien estaba cumpliendo bien su trabajo de ser guarda. Vean el título que les damos a los guardas de seguridad, los que guardan, los que nos guardan, los que protegen. Si ellos hacen bien su trabajo, ni nos damos cuenta. Eso en ocasiones pasa, o esta reflexión que les menciono, iba dirigida hacia que en ocasiones pasa con Dios, que a veces vale la pena tomar cierta conciencia de que Dios nos está guardando de muchas cosas que ni siquiera nos damos cuenta. Aquí Jesús está refiriéndose a eso, está refiriéndose a guardarnos de muchas cosas, de alejarnos, de ser engañados, de creer doctrinas que no son, de que las cosas que estamos viviendo nos venzan, guardar totalmente.
Esa es la primera petición de Jesús, que seamos guardados. Y si ustedes revisan con detenimiento esa primera petición, pues de ahí nosotros podemos aprender la seguridad del verdadero creyente. Jesús en este versículo 11 dice: Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. La semana anterior y la antepasada estudiamos qué significa eso de a los que me has dado y profundizamos en la línea de empezar a entender a los cristianos como un regalo del Padre para Jesús. Y empezamos a poner en tensión un poco ese asunto de la soberanía divina y la responsabilidad humana, sin desconocer finalmente entonces que Jesús claramente dice: ninguno puede venir a mí si no es traído por el Padre, si no me lo es dado por el Padre. Aquí vuelve y reitera lo mismo: Padre Santo, a los que tú me has dado. Esos que el Padre le ha dado son precisamente esos que el Padre ha traído a Jesús. Cuando él dice: nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae, esos que ha dado son los que han sido llevados por el Padre a Jesús. Esos son los creyentes verdaderos. Y a esos es a los que se dirige Jesús en esta intercesión, cuando dice: a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Y eso nos puede dar cierto descanso y cierta seguridad. Aquellos que me has dado, es decir, aquellos que han sido entregados al Hijo por el Padre, ese que realmente pertenece a Cristo, ese es por el que el Hijo intercede y ese es al que el Padre guarda. Y ese, en términos espirituales, si se perdiera, pues eso significaría la pérdida de la gloria de Jesús. De manera pues que, claro, la responsabilidad nuestra es estar vigilantes, como dice Pablo: estén vigilantes. Pablo vuelve y reitera diciendo: ocúpense de vuestra salvación con temor y temblor, la responsabilidad humana, pero por el lado de la soberanía también podemos descansarnos. A los que me has dado, guárdalos. Él es nuestro guardián. A los que me has dado, guárdalos. Y como decíamos ahora, el salmista, cuando sabía que Dios era su guardián, descansaba tranquilo porque pensaba: mi guardián no duerme. Los centinelas de las ciudades a veces se quedan dormidos. Los ladrones a veces llegan a ciertas horas de la madrugada, que saben que son las horas en que más duro es para los centinelas y los guardias resistir al sueño. Pero el salmista decía: estoy tranquilo porque mi guardián no duerme. Aquí Jesús está presentando a los 11 discípulos delante del Padre, pidiendo: sé tú su guardián. Sé tú el que los guardes. Sé tú el que los protejas. Para que sean uno así como nosotros, termina diciendo Jesús en este versículo. Nuevamente enfatiza Jesús su unidad perfecta con el Padre. Nuevamente enfatiza ese carácter santo que era perfectamente reflejado por él. Ahora, esa protección que pide Jesús al Padre para los discípulos, ¿por qué era tan necesaria? ¿Qué era lo que estaba pasando en ese momento por la cabeza de Jesús? O en el contexto. Y de este contexto inmediato podemos deducir dos razones básicas por las que era fundamental la protección del Padre. La primera es que la protección aseguraba la glorificación de esos 11 y de los demás creyentes. ¿Qué significa la glorificación? Significa que esos 11 van a llegar fieles al final y por lo tanto reinarán con Jesús y por lo tanto estarán eternamente con Jesús. Ese mensaje está ahí detrás de ese guardar y la palabra lo reitera en otras ocasiones. La primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 5, dice que los cristianos estamos guardados por el poder de Dios mediante la fe.
para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Eso no quiere decir que no tengamos que ser responsables, pero sí quiere decir que tenemos que reconocer y descansarnos en ello, en que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, que es Dios Padre el que nos guarda. Eso lo escribió Pedro, uno de los por los cuales Jesús aquí estaba intercediendo, uno que era débil, uno que traicionó a Jesús, uno que le negó, pero uno que logró mantenerse fiel, firme, porque logró experimentar que era el Padre el que lo guardaba. Y luego entonces pudo escribir, nosotros somos guardados por el poder de Dios. ¿Para qué? Guardados para alcanzar la salvación. Vean que no están hablando solamente de ser guardados de peligros físicos. Están hablando fundamentalmente de ser guardados de todo aquello que nos pueda alejar de los pies de Jesús y que pueda impedir que podamos ser salvos. Somos guardados por el poder de Dios para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ese es uno de las primeras razones, o esa es la primera razón fundamental por la que Jesús está orando. Esos discípulos necesitan ser guardados para que en el camino no desfallezcan, para que su fe no desfallezca en todo lo que se viene, sino que se mantengan firmes hasta el final, que el poder de Dios los esté guardando para que se mantengan fieles. Ahora, hay una segunda razón, y es que la protección del Padre también aseguraba la unidad entre ellos. Guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Que fueran uno, así como el Hijo y el Padre. Esa unidad que tenía Jesús en mente es la unidad espiritual que todos los creyentes poseemos. Es decir, la vida que tenemos en nuestras almas regeneradas. Esa vida que nos dio el haber conocido a Dios, en el momento en el que conocemos a Dios, en el momento en el que creemos en Él, dice la palabra que en ese momento nuestra naturaleza es cambiada y hay una regeneración y en ese momento viene el Espíritu Santo y entonces ahí hay una vida que es lo que aquí Jesús le llama la unidad espiritual. Todos los creyentes tienen eso. Eso es lo que nos da unidad espiritual. El énfasis aquí no está en la unidad visible y fluctuante de la iglesia, sino de la iglesia como entorno físico, sino en la unidad constante, en esa unidad real y visible que es la vida que todos tenemos dentro, todos los que hemos sido regenerados tenemos dentro. Y entonces el Señor ora por esa unidad esencial de los creyentes. Esa unidad que es el Espíritu Santo el que la produce. Eso que hay dentro de nosotros, que es lo que produce el amor a Dios, por ejemplo. El amor entre nosotros, ahora, hace poco lo estudiamos, ámense los unos a los otros como yo los he amado y en esto los reconocerán. Eso no nace fácilmente de nosotros, es más, no nace de nuestra carne, es el Espíritu Santo el que lo produce en nosotros. Eso que se produce por la vida que hay en nosotros, el amor a Dios, el amor a los demás, la sed de conocerle, la sed por la palabra, la sed de la santificación. Eso que es producido por el Espíritu Santo, eso es lo que tenemos en común todos los cristianos. A esa unidad es a la que se está refiriendo Jesús. Pasa entonces al versículo 12 cuando dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Durante el ministerio terrenal de Jesús, Él los guardó en el nombre del Padre. Los guardó tan bien que ninguno se perdió, solamente el hijo de perdición. Jesús los había enseñado, los había protegido de los ataques de las autoridades judías, pero ahora no los podía seguir guardando. Él los guardaba y los guardó
durante su ministerio terrenal, él aquí usa esas dos palabras. Cuando yo estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba. A los que me diste, yo los guardé. Utiliza esas dos palabras que en castellano pareciera la conjugación del mismo verbo guardar, pero en griego son dos palabras distintas. La que primero usa, que es yo los guardaba en tu nombre, es el término griego tereo. Y ese tereo es un término que habla de protección por medio de restricción. Es un término que lleva la idea de preservar o de vigilar. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan se usa en otras ocasiones para referirse, por ejemplo, a guardar los mandamientos. Guardar los mandamientos tiene que ver con tereo, es decir, estamos siendo guardados de muchas cosas a través de una restricción. Si no vamos hacia allá, si no hacemos estas cosas, no nos va a pasar nada o no vamos a exponernos. Ese tereo es, por ejemplo, lo que hacen muchas veces los padres con sus hijos. Restringen ciertas cosas. No puede salirse de la cuadra. Lo voy a dejar salir a que juegue con sus amigos en la calle, o no puede salirse de la cuadra. Si yo me asomo por la ventana y no lo veo, lo entro. Eso es guardarlo a partir de una restricción, a través de una preservación, a través de una vigilancia. Cuando yo estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, está refiriéndose a eso. Yo les restringía ciertas cosas, yo los vigilaba, yo los preservaba de muchas cosas. Pero luego dice, a los que me diste, yo los guardé. Y este término guardé ya es una palabra griega distinta, que es el término pulazo. Ese término pulazo se refiere a la protección de unos peligros externos. No es algo que yo pueda simplemente calcular diciendo no se salga de la cuadra, sino que ahí mismo en la cuadra puede venir un carro y generar un accidente. Ahí mismo en la cuadra puede llegar alguien, un externo, y generar un daño. Ese pulazo se refiere precisamente a la protección frente a peligros externos. No es algo que yo pueda definir como una restricción para evitar algo, sino que ya es un acto de salvaguardar. Se usa, por ejemplo, en Lucas, en el Evangelio de Lucas, Lucas utiliza ese término griego pulazo para hablar de ese hombre fuerte que guarda su casa. Si ustedes ven, ahí están hablando de dos connotaciones de ese guardar. El uno es a través de la prevención y el otro es a través de la acción para salvaguardar. Es como si ustedes estuvieran en una playa y hay una restricción y les dicen, no pasen de esta línea. Y ustedes no están pasando de esa línea, hay una restricción. Si no pasan de esta línea y no se meten más hacia allá, es más seguro, ahí hay una restricción. Pero de pronto, dentro de esa línea, o incluso alguien sin querer se terminó saliendo, puede que una persona se esté ahogando. Y entonces el salvavidas entra y salvaguarda. Ya no es un asunto de restringir y de prevenir y de controlar y de evitar, de vigilar, sino de salvaguardar, salvar porque ya el peligro llegó. Si ustedes ven, un salvavidas hace esas dos cosas, pone restricciones y se para en un lugar alto en la playa vigilando, está guardando. Pero si pasa algo, ya esas restricciones no son suficientes y tiene que entrar en escena y entonces tiene que salvar la vida, salvaguardar. En conjunto, esas dos palabras dan una descripción del guardar completo, dan una descripción de la liberación completa de los peligros, de la seguridad completa. Aquí Jesús utiliza esas dos palabras. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba, hablando de tereo. Yo los restringía, yo los vigilaba, yo los preservaba. A los que me diste, yo los guardé.
Es decir, en algunas ocasiones llegó el peligro y tocó actuar, y tocó entrar en escena y guardarlos y salvaguardarlos. Aquí Jesús está diciendo que precisamente su actuar con ellos mientras estaba él en su ministerio terrenal fue un guardar completo. Y entonces el Hijo ahora está pidiéndole al Padre que asegure a sus discípulos, que los guarde de esa manera completa como Él los guardó, sabiendo que esa es la voluntad del Padre. La tarea de asegurar al pueblo, de guardar al pueblo, es la obra de la Trinidad. Por eso, este versículo sigue con algo muy interesante. A los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Vean que ese guardar no solamente es de Jesús. Aquí Jesús está diciendo: a los que tú me diste, yo los guardé, menos uno, el hijo de perdición. Ese guardar ya era acción de toda la Trinidad. Y ese guardar hoy en día es acción de la Trinidad. Ahora, ¿qué pasa con ese que no fue guardado? Y menciono que es de la Trinidad porque Jesús aquí está diciendo: el único que no guardé, o al único que le pasó algo, no fue por descuido mío, fue porque así estaba definido. La Trinidad estaba a cargo de todo eso. La pérdida de Judas, que aquí se le llama el hijo de perdición, no se debió a que Jesús no lo hubiera guardado. Todo el tiempo se supo que era un discípulo falso. Si ustedes recuerdan, hace ya muchos meses, cuando estudiamos el capítulo 6 de Juan, capítulo 6 de Juan, versículos 70 y 71, dice lo siguiente: no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariotes, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. De manera pues que Juan, desde la mitad de su relato, desde el capítulo 6, desde mucho antes de la mitad del relato, ya nos está dando pistas de que la traición de Judas no llegó por sorpresa. Jesús, cuando los escogió, sabía precisamente qué es lo que iba a pasar con Judas, hijo de Simón Iscariote. Esa acción de Judas traicionera no tomó a Jesús por sorpresa. Ocurrió para que la escritura se cumpliese. Obviamente, por supuesto, Judas aún era personalmente responsable por sus acciones. La dirección de este texto resalta el propósito divino. Recuerden lo que estudiamos hace 8 días. Hace 8 días hablamos precisamente de esos dos elementos que algunos dicen: no, es que es nuestra responsabilidad. Otros dicen: no, es que es la soberanía divina. Y hace 8 días dijimos: es que resulta que la palabra lo que presenta es una imbricación de esas dos posturas. La palabra habla de la soberanía divina y habla de la responsabilidad humana. Aquí está haciendo énfasis en el propósito divino para que la escritura se cumpliese. No quiere decir esto de ninguna manera, cuidado con esto, no quiere decir esto que Judas sea un autómata, que Judas estaba actuando por restringido de sus libertades y que él ya había sido predeterminado para que actuara de esa manera y que para que pensara de esa manera y para que tomara las decisiones que tomó. No. Judas era una persona responsable y actuó en libertad, pero Dios, conocedor de todas las cosas, utilizó esas malas decisiones, esas malas obras, esas malas intenciones para llevar a cabo su propósito. Como ven, hay una combinación entre voluntades divina y humana, y en este pasaje se hace más énfasis en lo divino. Finalmente, cuando Judas entregó a Jesús para que fuera crucificado, se hizo la voluntad de Dios. Es decir, lo que Judas
y Satanás, porque recuerden eh, que cuando Juan nos narra la última cena, nos dice que cuando Judas salió a donde las autoridades, Satanás había entrado en su corazón, ¿sí? Pero entonces cuando Judas y Satanás pretendieron cosas para mal, Dios obró para bien conforme a sus propósitos perfectos, y por lo tanto, aunque Dios no incitó al mal a Judas, pues sí, conociendo esto de antemano, utilizó esto para sus propósitos divinos. Dios utilizó el acontecimiento más triste, más terrible de la historia humana, que es la muerte de su hijo, como medio para expiar los pecados de sus elegidos. Pero sigue siendo totalmente responsable. Sigue siendo totalmente responsable Judas de lo que pasó. Recuerden que posteriormente Jesús lo dice claramente: a la verdad, el Hijo del Hombre va como está escrito de él. Mateo 26-24. Refiriéndose a que va a la muerte. A la verdad, el Hijo del Hombre va como está escrito de él, como diciendo, él va a la muerte porque así está escrito, porque así está predefinido. No es porque haya sido un accidente, porque eligió mal y entre los 12 se le coló un traidor y eso echó al traste todos los planes. No, el Hijo del Hombre va como está escrito de él, pero también termina diciendo, mas hay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a tal hombre no haber nacido. Si ustedes ven solo en ese versículo, Mateo 26-24, está claramente contenida esos dos elementos. A la verdad, el Hijo del Hombre va como está escrito. La soberanía de Dios así lo definió. Mas hay de aquel hombre por el que es entregado, bien le hubiese sido no haber nacido, sigue siendo responsabilidad humana. Ahí, entonces, nos deja claro que ese guardar es completo y que el único que se perdió no fue por falta de Jesús en guardar a su discípulo, sino que fue en responsabilidad de Judas y fue como estaba preestablecido, como era de previo conocimiento, como estaba escrito. Eso ocurrió para que se cumpliese la escritura, así como se cumplieron muchas escrituras. A veces no somos totalmente conscientes de que literalmente cuando uno se lee el Antiguo Testamento, en Jesús se cumplen las profecías anunciadas. Cristo sería descendiente de Abraham, eso fue anunciado desde el Génesis, sería de la tribu de Judá, tal y como es anunciado precisamente desde el capítulo 49 de Génesis, era de la familia de Isaí. Isaí era el padre del rey David, fue anunciado desde Isaías, era del linaje de David, como anunció Jeremías, nacería en Belén, como anunció Miqueas, tendría un precursor que era Juan el Bautista, como precisamente Isaías y Malaquías anunciaron. Isaías profetizó que comenzaría su ministerio en Galilea, tal y como pasó, que el Espíritu Santo lo ungiría, que tendría un ministerio con milagros, que llevaría sanidad y vida a su pueblo. Zacarías anunció que al final de su ministerio entraría en Jerusalén en un asno. Recuerden que ya estudiamos esa entrada triunfal a Jerusalén. Eso fue anunciado, eso fue profetizado y se cumplió en Jesús. Zacarías 9:9. En los Salmos se anuncia que sería rechazado por los líderes judíos. Isaías, frente a su muerte, profetiza que lo acusarían falsamente, que lo harían sufrir, que sería crucificado entre ladrones. El salmista anuncia que se dividirían su ropa. Zacarías anuncia que perforarían su costado. Isaías anuncia que sería sepultado en la tumba de un hombre rico. Todo lo que ocurrió en la vida de Jesús fue previamente anunciado y se dio tal y como fue anunciado, y la escritura se cumplió. Todo esto ocurrió tal y como se había predicho en el Antiguo Testamento. Esa es la razón por la que
Después de la resurrección, Jesús reprende, por ejemplo, a los discípulos de Maús, cuando va caminando y encuentra a unos discípulos que están tristes por no entender lo revelado en las Escrituras acerca de él. Y entonces, ¿qué hace Jesús? Nos dice Lucas, eso está en el capítulo 24 de Lucas, que cuando empezó a caminar con esos discípulos de Maús, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las cosas que decían las Escrituras acerca de él. Todo se cumplió. Jesús sabía que la traición de Judas había sido parte del plan divino desde siempre. Judas no desertó porque Jesús no lo hubiese protegido. Judas cayó porque nunca fue un verdadero discípulo de Cristo, porque nunca tuvo verdadera vida espiritual, y entonces eso lo hace totalmente responsable. Vuelve la tensión entre esos dos elementos que conversamos hace 8 días, la soberanía divina y la responsabilidad humana. Fue planteado y fue escrito por Dios, pero Judas fue totalmente responsable. El Hijo del Hombre va, como está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Bueno le fuera no haber nacido. Pero ahora voy a ti, dice el versículo 13, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Confiado en el cuidado del Padre, Jesús confiaba en el cuidado que el Padre le iba a dar a sus discípulos. Se alejó un poco de ese pensamiento y empezó a contemplar su regreso al Padre. Como que al principio estaba pensando en, yo voy a ti, pero ellos se quedan. Y esa carga lo llevó a esa intercesión por protección, pero ahora confiando en el cuidado del Padre, empieza a contemplar su regreso al Padre. Yo voy a ti. Y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Por tercera vez en la noche, recuerden que estamos en la noche del jueves, antes de la muerte de Jesús, el día antes de la muerte de Jesús, por tercera vez en esa noche, Jesús habla de su gozo. Jesús habla de la alegría de su legado para sus seguidores. En el capítulo 15:11 nos dice, estas cosas he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Luego en el capítulo 16, versículo 20 al 24 nos dice, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de la angustia. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Si ustedes ven, Jesús esa noche ha hecho énfasis en diferentes momentos acerca de el gozo que él da. Esta es la tercera vez que menciona el tema. Ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Inevitablemente, entender la protección del Padre y la intercesión de Jesús produciría gozo en el corazón de los discípulos. Los discípulos estaban escuchando y si algo podían tener en términos de convicción y certeza de eso que estaban escuchando, era que Jesús estaría intercediendo por ellos, así como intercedió en ese momento. Hoy su ministerio es la intercesión y que el Padre los guardaría. Eso inevitablemente provocaría gozo. Ya Jesús en otro lugar había orado para que los discípulos compartieran la plenitud de vida, de su vida y de su paz. Ahora estaba orando ante el Padre para que compartieran la plenitud de su gozo. Todo esto, si ustedes ven, revela el amor de Jesús por los suyos. No solamente está orando por esa protección, sino para que puedan, sintiéndose guardados por el Padre, tener ese gozo. Pero no es cualquier gozo. Cuando Jesús habla del gozo,
vean que utiliza el adjetivo posesivo mi, para que tengan mi gozo. No se trata de cualquier gozo, no se trata de cualquier clase de alegría. Era su gozo, era el gozo cuya base es él, el gozo que él había experimentado, el gozo que, como lo hemos hablado en otros momentos, no se encuentra en las circunstancias inmediatas, sino en los propósitos eternos de Dios. No es el gozo que proviene de felicidades momentáneas y de dichas momentáneas. Es ese gozo que Pablo dirá más adelante, el gozo que sobrepasa todo entendimiento, esa paz y ese gozo que sobrepasa todo entendimiento, que no es el normal, que no es el estoy gozoso porque me pasó algo bueno, pero cuando viene algo malo, ese gozo se va, no, es el gozo que no depende de esas circunstancias inmediatas, es ese gozo que no depende de felicidades y dichas momentáneas, es ese gozo que compartirían los discípulos al experimentar la vida eterna que Jesús hizo posible por medio de su muerte. Y las generaciones de creyentes posteriores comparten esa misma clase de gozo, porque es el gozo que solamente viene de Él. Yo les he dado tu palabra, continúa diciendo Jesús, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Después de haber hablado la verdad de Dios, Jesús vino en su ministerio terrenal y habló la verdad de Dios, pues el mundo lo rechazó. En el pasado, nos dice la palabra, en el pasado Dios habló a través de los profetas, pero ahora lo estaba haciendo mediante su Hijo. Y aún así, el mundo le rechazó, el pueblo lo rechazó, así como rechazaron a los profetas. A diferencia de ese mundo que rechazó el mensaje que trajo Jesús, los discípulos lo habían recibido y habían creído su palabra. Eso lo estudiamos hace 8 días. Versículo 7 de este mismo capítulo. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Esa verdad y esas palabras que el mundo rechazó, estos las creyeron. Habían recibido esas palabras y habían creído en su palabra. Por ello, el mundo los aborreció como aborreció a Jesús. Después de todo, recalca Jesús, los aborrece porque no son del mundo. Yo les he dado tu palabra, ellos la creyeron, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Vean que repite lo mismo que nos dijo Juan, capítulo 15, versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros, les dijo Jesús a sus discípulos. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Aquí, parafraseando la misma idea, dice, les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Esa es la razón que da Jesús por la cual son aborrecidos, porque no eran del mundo, porque habían aceptado lo que otros rechazaron, porque esa verdad que traía Jesús, que otros rechazaron, ellos la habían aceptado y la habían creído. Esos discípulos ya no eran del mundo. Y ese no ser del mundo es un asunto literal. Cuando la palabra nos habla de la salvación, de la regeneración, nos dice que hay un nuevo nacimiento y que en ese nuevo nacimiento, aunque estamos en el mundo, hay una nueva naturaleza. Y entonces eso nos saca del mundo cuando los discípulos escriben al respecto de esto, dicen directamente, lo que ha hecho Cristo es
sacarnos de las tinieblas del mundo y nos ha puesto en su reino. Es decir, ellos experimentaban literalmente que no eran del mundo. Incluso consideraban que su ciudadanía ya no era de este mundo, sino de los cielos. Pablo lo dice, yo soy un advenedizo aquí. ¿Qué significa un advenedizo? Un extranjero, porque mi ciudadanía es celestial. El lugar al que pertenezco es otro. Yo soy un advenedizo. Somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, dice Pablo. Ellos lo experimentaban de esa manera. Les fue dada la palabra, la creyeron, el mundo los aborreció y la razón es porque no son del mundo, como tampoco Jesús es del mundo. Pero en el versículo 15 continúa entonces Jesús diciendo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El mundo los aborrece. Ellos no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Pero a pesar de que no son parte del mundo, Jesús no pidió al Padre que los quitara del mundo. No te ruego que los quites del mundo. La promesa anterior de Jesús no era que los quitaría del mundo. Recuerden que esta oración está totalmente relacionada con el discurso anterior. ¿Cuál es el último versículo del capítulo anterior? Capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado, les dice Jesús a sus discípulos, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La promesa de Jesús ahí no era quitarlos del mundo, sino triunfar sobre el mundo en él. La promesa no era que serían quitados y entonces no les pasaría nada, no. Estas cosas he hablado para que tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La promesa no era fugarlos del mundo, no era quitarlos del mundo, era triunfar sobre el mundo en él. Esa es la oración de Jesús. Los verdaderos creyentes de hoy, como los discípulos, están en el mundo sin ser parte del mundo. Si ustedes revisan las cartas apostólicas, constantemente hablan de eso. Santiago, por ejemplo, se refiere a eso directamente. Carta de Santiago, capítulo 4, versículo 4. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Están en el mundo, pero no son parte del mundo. Están en el mundo, pero no son amigos del mundo. Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. No amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pablo, explicándole a los Corintios, primera carta de Corintios, versículo 5. No se trata de no juntarse absolutamente con el mundo. No se trata de no juntarse, dice Pablo, absolutamente con los fornicarios de este mundo o con los avaros o con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Vean que Pablo vuelve y pone el punto. No se trata de que ustedes quieran fugarse del mundo. No se trata de que no puedan juntarse ni tener contacto con nadie. En ese caso es necesario que los quiten del mundo. Pero la oración de Jesús es, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Por el contrario, en vez de ser quitados del mundo, los creyentes han de alcanzar al mundo perdido con la verdad del Evangelio. Esa es la razón primaria de seguir aquí. Esa es la razón primaria para que estos discípulos siguieran ahí. Así como Jesús se iba, ellos se quedarían. La razón para que se quedaran era esa. Hay una cosa que podían hacer mejor aquí que en el cielo, y es predicar el Evangelio. El Evangelio tiene una verdad clara, que está en Romanos 10. Aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Esa es la verdad
gloriosa y clara en la que descansamos. Aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero entonces Pablo, después de decir eso, procede a preguntarse, ¿cómo invocarán en aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Pablo relaciona directamente la verdad gloriosa del Evangelio con la necesidad de que los discípulos estén en el mundo predicando, expandiendo la verdad del Evangelio a quienes aún no la conocen. Entonces, lejos de llevarse del mundo a los creyentes, Dios les encargó una comisión, la gran comisión, la palabra de reconciliación. Y por eso es que Pablo a los cristianos nos llama embajadores de Cristo, embajadores en nombre de Cristo, porque debemos llevar la palabra de alguien más. Entonces, Jesús, consciente de eso, consciente de esa necesidad, de esa comisión, no pide que ellos sean sacados del mundo, no pide que sean sacados, pero sí reitera la petición que hizo al principio. ¿Cuál fue la primera petición de Jesús? Guárdalos. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Aquí vuelve y reitera esa petición. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Que mientras vivan en el mundo, el Padre los guarde del mal. Que mientras vivan en el mundo, no pueda pasarles nada. Que mientras vivas en el mundo, no se desvíen, no sean engañados. Que mientras vivan en el mundo, precisamente puedan mantenerse fieles porque son guardados por el poder de Dios, como dice Pedro. Pablo dice claramente, estén vigilantes porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. La palabra dice claramente que eso es lo que hace el príncipe de este mundo. Job es un ejemplo de ello. La historia de Job es la historia clara de cómo Satanás estaba buscándole la caída. Pero también hay otras historias. Pedro es una de ellas. No sé si recuerdan, en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, está la advertencia de Jesús. Simón, Simón, Pedro, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearte como a trigo. Os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Uno lee ese tipo de cosas y entiende la necesidad que tenemos de ser guardados por Dios. Y entiende lo que Jesús conocía y por lo que le preocupaba que se quedaran en el mundo. ¿Mm? Recuerden cuando les dice a sus discípulos, no teman a quienes pueden dañar el cuerpo, pero al alma no pueden hacerle nada. Teman a los que pueden afectar su alma y su espíritu. Jesús, conociendo esto, pues viene en intercesión delante del Padre, pidiendo que ninguno de ellos se pierda, pidiendo que espiritualmente todos se mantengan bien, que espiritualmente todos se mantengan fieles, que espiritualmente todos se mantengan en la sana doctrina, ninguno se ha engañado, ninguno se pierda. Yo les he dado tu palabra. El mundo los aborreció porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Guárdalos de todo el mal. De la misma manera como en aquella oración que nos enseñó, como oración modelo para venir delante del Padre, nos dice al final de la oración, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal y guárdanos del mal. Vean que en esa oración que repetimos a veces inconscientemente, declaramos precisamente que dependemos del Padre para que seamos guardados. Guárdanos tú del mal.
sé nuestro guardián. Por la intercesión de Jesús, por su pueblo, por la intercesión de Jesús por sus discípulos, ninguno de ellos entonces se perdería. Concluyó esa primera petición volviendo a reiterar: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Vean que reiteraba el asunto constantemente. El mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Termina así esta primera petición en el versículo 16. Esto por una parte quería decir precisamente que los discípulos enfrentarían persecución por parte del mundo, porque los tratarían de incrédulos, como sucedió con Jesús. Sin embargo, por otra parte, todo esto quiere decir que disfrutarían de la protección del Padre, que el Padre los guardaría. Si ustedes ven, este versículo 16, más que una simple redeclaración del versículo 14, es la reiteración del Hijo ante el Padre de esa solidaridad que compartía con quienes dejaban el mundo. Es que ellos no son del mundo. Así como yo tampoco soy del mundo, ellos no son del mundo. Es como si conociera claramente qué era estar en esa situación. Yo no soy del mundo y recibí la hostilidad, y recibí los ataques, y recibí persecución, y sabe lo que se viene. Es como si constantemente volviera a pensar en lo mismo en esa oración. Es que ellos no son del mundo, así como yo no soy del mundo, ellos no son del mundo, guárdalos. No te pido que los quites, pero guárdalos, que es que ellos no son del mundo, así como yo no soy del mundo. No es solamente una repetición de palabras, es una declaración clara, es una declaración consistente de esa solidaridad que compartía con aquellos con los que había estado y que ahora dejaría en el mundo, sí, que fueran del mundo. Y luego, a partir de ahí, pasa una segunda petición. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Oró por la protección y ahora continúa orándole al Padre por la santificación y purificación de los discípulos. Esos discípulos se preparaban para predicar la verdad al mundo. Entonces no era suficiente que fueran protegidos de males externos. No era suficiente que hubiese un cerco de protección y ellos fueran salvaguardados de algunos males externos. Ellos también era necesario que, como dice Pablo, que se conformaran más y más al Hijo, es decir, que cada vez fueran más parecidos a Jesús. Era necesario que el Espíritu Santo forjara cada vez más en ellos el carácter de Cristo Jesús. Viene la predicación de la palabra y Jesús sabía que para que ellos predicaran la palabra no bastaba con que estuvieran protegidos, sino que interiormente tendría que estar pasando algo. No bastaba con que fueran alejados de males externos, interiormente tenía que estar pasando algo. Y eso que tenía que estar pasando era que cada vez fueran más parecidos a Jesús. Y eso que tenía que estar pasando era precisamente a lo que llamamos la obra de santificación, esa obra paulatina del Espíritu Santo que va obrando y obrando y obrando, forjando en nosotros el carácter de Cristo Jesús. Ellos ya habían sido limpiados en cuanto a salvación. Es decir, no eran santos, pero ya podían presentarse delante del Padre Santo para ser purificados, porque ya habían sido purificados a través del sacrificio en la cruz del Calvario. Habían sido limpiados en cuanto a salvación. Pero, así como pasó en esta cena, aún necesitaban lavar sus pies ocasionalmente de la mugre que se les iba pegando. Así como cuando Jesús le dijo a Pedro, no es necesario, si alguien que ya está lavado, no es necesario que se lave todo el cuerpo, pero los pies sí.
Es como si aquí Jesús dijera, claro, ellos ya son mis discípulos, ellos ya no son de este mundo. Vean que no ser de este mundo no significa no caer. Vean que no ser de este mundo no significa que no se pegue a veces mugre. Una cosa es la salvación, cuando uno tiene la regeneración por creer en Dios realmente. A partir de ahí ya Jesús dice, no es de este mundo, pero aún no siendo de este mundo necesita santificación. Entonces, a pesar de que ya estaban limpiados por la salvación, necesitaban lavarse ocasionalmente, lavar sus pies para hacer analogía con lo que había pasado antes ahí en la cena, de la mugre que se va pegando en los pies de caminar por el mundo. Claro, el príncipe de este mundo activamente buscaría descarriar esa obra de santificación, pero el Padre estaba ahí para guardarlos mediante la palabra de verdad por el poder del Espíritu Santo. Por tanto, esa es la segunda petición de Jesús. Padre, santifícalos en tu verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ese santifícalos en tu verdad es apártalos del pecado. Pero ese versículo 17 nos da una idea muy interesante de esa santificación en la verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Vean que en esa oración de Jesús nos está declarando que el instrumento de la santificación es la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad. Somos santificados en la verdad de Dios. Y procede a decir, tu palabra es verdad. Palabra con mayúscula, la palabra de Dios, y verdad son sinónimos. Tu palabra es verdad. Eso de entrada nos está hablando de la infalibilidad de la palabra. Tu palabra quiere decir toda ella. A lo largo del ministerio de Jesús, Dios le dio una preponderancia, Jesús le dio una preponderancia muy clara a las escrituras. Consideraba el Antiguo Testamento como escrituras sagradas, reafirmó constantemente que eran autoría divina, reiteró su precisión histórica. Es más, recuerden como le decía a los fariseos, más fácil es que pase el cielo y la tierra a que se frustre una sola tilde de la ley. Es más, en esta oración acaba de decir, solo se perdió el hijo de perdición para que se cumpliese la escritura. En el ministerio terrenal de Jesús, él dio una preponderancia clara a la palabra, pero también consideraba sus propias palabras, porque cuando Jesús estuvo en su ministerio terrenal, lo que llamaba las escrituras era el Antiguo Testamento. Pero después de que Jesús tuvo el ministerio terrenal, nosotros tenemos otra parte de la revelación, que son los evangelios, las cartas apostólicas y el Apocalipsis, el Nuevo Testamento. Pero en su ministerio Jesús también consideraba sus palabras como palabras divinas. Cuando estaba a punto de partir al aposento, en el aposento alto, prometió a los 11, recuerden, que les dijo, todavía ustedes no saben todas las cosas, hay cosas que no les he podido revelar, pero el Espíritu Santo vendrá y les revelará todas las cosas. Es decir, es la verdad que conocen hasta ahora es una verdad incompleta. Todavía no está todo porque ustedes todavía no pueden entenderlo, pero vendrá el Espíritu Santo y revelará toda la verdad. Con eso nos está diciendo que el Espíritu Santo revelaría cosas a esos 11 que estaban allí, que escribirían y que nos darían una revelación más completa de esa verdad que nos santifica. Esos discípulos precisamente recibirían esa unción del Espíritu Santo y estaban autorizados para que pudieran transmitir esa verdad y ser nosotros posteriormente santificados en esa verdad. Es decir, toda la palabra desde Génesis hasta el Apocalipsis es verdad. Y es fundamental para la santificación de los creyentes. Efesios 5:26 lo dice de una manera
muy interesante, haciendo analogía o en medio de esa instrucción que Pablo le da a los esposos. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa que no tuviese arruga ni mancha, sino que fuese santa. Si ven lo que dice de Jesús, de la iglesia, se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Pero recuerden el consejo que le da Pablo a Timoteo en la segunda carta que le envía a Timoteo. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Muchos años después, el apóstol Pedro instruiría a los cristianos del Asia Menor diciéndole: deseen como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que crezcan en salvación. Es decir, deseen esa palabra no adulterada, sino la palabra que es verdad, para que crezcan en salvación. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Solo los creyentes santificados están listos para ser enviados al mundo. Recuerden, cuando hablo de santificados o cuando la palabra habla de santificados, habla de un proceso. No quiere decir que en algún momento ya alguien está santificado y pare. No, santifícalos en tu verdad. Recuerden que esto lo dijo después de declarar: no son del mundo. Quiere decir que de andar por el mundo se pegan cosas y necesitamos constantemente volver delante de Dios, volver delante de su palabra y ser limpiados, porque resbalamos, porque nos caemos, porque andamos en el mundo. Esos creyentes que están siendo purificados son los que están listos para ser enviados al mundo. Esas son las palabras dirigidas a los 11 que tienen total relación con la gran comisión que les dará en el momento antes de ascender. Ellos han sido apartados, son apartados del mundo y serían embajadores de Cristo, serían heraldos de la gracia de Dios delante del mundo que los rechazaba. Esa es la gran comisión que tienen estos discípulos. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado. El mundo los aborrece y ellos tienen la comisión de ir a ese mundo que los aborrece y anunciar. Por eso no son quitados del mundo. Y por eso Pablo dice: si ustedes no van a tener contacto con nadie porque son avaros, porque son ladrones, porque tal cosa, pues tendrían que estar fuera del mundo. No. El papel del cristiano no es rehusar eso. El papel del cristiano es andar en el mundo impregnando algo distinto allí. Por eso, en otra parte, Jesús se refiere a los cristianos como la sal que preserva, la sal que no permite que las cosas se descompongan a la velocidad que se están descomponiendo, la sal que da cierto gusto, cierto sabor distinto, pero no es la sal que sala la sal, es la sal que sala la carne que se está descomponiendo. Es la sal que está ahí sin ser carne, pero haciendo un efecto en esa carne. Eso es lo que hace el cristiano. No es del mundo, lo reitera constantemente Jesús. No son del mundo, no son del mundo, pero así como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. El Señor regresó a un pensamiento claro que tiene que ver con que la salvación de ellos no es posible sin su muerte
en la cruz. El testimonio que darían esos discípulos sería el canal a través del cual a muchos llegaría la fe salvadora. Pero esa fe salvadora es imposible sin la muerte de Cristo Jesús. Y entonces como que Jesús vuelve a ese pensamiento en este versículo 19. Y por ellos yo me santifico. Se está refiriendo a lo que está a punto de pasar en la cruz. Haría posible la salvación de los 11, pero también haría posible la salvación de quienes se salvarían, de los que creerían a través del ministerio de ellos, que más adelante, la próxima semana, va a orar por esos, por los que conocerán a través del testimonio de ellos. Pero la salvación tanto de los 11 como de esos otros depende de la muerte en la cruz. Por los discípulos, entonces, se santificaría Jesús. ¿Qué significa santificarse? Significa ser separado ser separado del mundo. Se pegan algunas cositas, hay que santificar, hay que purificar. Ahora, cuando Jesús dice, por los discípulos yo me santifico, se refiere a lo mismo. Yo sería santificado, no se refiere a que Él tiene pecado, se refiere a que Él ha sido separado y ha sido separado para obedecer la voluntad del Padre, y esa voluntad del Padre está asociada con morir en la cruz. Recuerden la oración en Getsemaní: Padre, si es posible, aparte de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Esa voluntad es la cruz. Solo porque Él expió los pecados de los discípulos, podían ellos ser santificados en la verdad. Solo porque Él murió en la cruz, ellos podrían parecerse cada vez más a Él. Solo por eso. Jesús fue coherente en su oración con la voluntad del Padre. Le pidió hacer lo que Él había predeterminado hacer desde la eternidad. Le pidió que derramara su amor, su gracia, su misericordia y su poder sobre quienes Él había escogido y les había entregado, sobre quienes había apartado y se los había entregado a Jesús. Sobre esta base, Jesús apeló para pedir dos cosas para sus discípulos. A aquellos que me has dado, guárdalos en tu nombre. Guárdalos y santifícalos. Guárdalos de todo mal, guárdalos porque no son del mundo y van a estar en el mundo. Pero no basta con que sean guardados de agentes externos. No son del mundo y van a estar en el mundo. Entonces santifícalos porque se les pueden ir pegando cosas. Santifícalos porque sus pies se van a ensuciar de tanto andar en el mundo. Santifícalos porque pueden desviarse un poco, porque pueden resbalarse un poco. Guárdalos de las falsas doctrinas, guárdalos de tribulaciones, guárdalos de todo mal y santifícalos. Guárdalos de asuntos externos y haz tu obra en el interior de ellos para que permanezcan fieles. Esa es la oración de intercesión de Jesús por sus 11 discípulos. Tú me los diste, yo los he guardado mientras he estado aquí, pero ahora voy a ti. Guárdalos y santifícalos. Vamos a orar.